Muy bien, chavos. Pues en la clase, en la sesión anterior, yo les comentaba que tanto en robótica como en mecatrónica educativas vamos a tener sistemas que van a ser susceptibles o factibles de automatizar. Esos sistemas pueden ser desde algo muy sencillito hasta algo muy complejo, algo muy sencillo, pues como lo que tengo en este momento en la imagen. Tenemos un cochecito conocido por todos ustedes como un cochecito a control remoto. Eso es un ejemplo muy sencillo de algo susceptible que puede cumplir con lo que tenemos en la imagen, que es un sistema de control mínimo que tiene entrada, que tiene proceso y que tiene salida. En este caso es algo muy elemental, pero podemos tener ya robots industriales que van a tener también estas mismas etapas de entrada, proceso y salida, pero que pueden tomar decisiones en el momento oportuno. Por el momento, únicamente vamos a iniciar con el cochecito a control remoto y vamos a ver de qué se tratan estas etapas de un sistema de control mínimo. Bien, para considerarse un sistema de control mínimo debemos de tener una parte que se llama entrada. Esa entrada le va a proporcionar los datos a algo conocido como proceso. Y por último, el proceso va a realizar un análisis, va a trabajar con esa información que proviene de la entrada y va a entregar una cierta salida para poder obtener nosotros un resultado, ¿sí? En la entrada, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como elemento de entrada? Algo que se conoce como sensores. Aquí lo tenemos. Los sensores es lo que va a colocarse como la entrada de un sistema de control mínimo. ¿Qué son los sensores? Son todos aquellos elementos que le van a permitir al sistema automatizado o al sistema de control poder enterarse de qué es lo que está pasando a su alrededor. Cómo medir luz, o estar detectando luz, estar detectando sonido, estar detectando la temperatura, estar detectando inclusive la presión atmosférica que hay en el ambiente, muchísimas cosas que nosotros podemos estar midiendo en un proceso de entrada, lo vamos a hacer con los llamados sensores. En el aspecto del proceso, el proceso es la etapa en donde nosotros, a partir de esos sensores, de esa información que nos están proporcionando los sensores, el proceso va a realizar cierta acción. Va a procesar la información proveniente de los sensores. ¿Qué información puede ser? Voy a procesar la cantidad de luz, voy a procesar la cantidad de sonido. Obviamente no directamente como luz o como sonido, porque ¿qué creen? Los sensores tienen la capacidad de convertir cualquier magnitud física, como en este caso es luz, sonido, temperatura, en variables eléctricas como puede ser voltaje, como puede ser corriente o inclusive variaciones de resistencia. Entonces, el proceso va a trabajar con esta información que proviene de los sensores. Esa información ya fue convertida de una magnitud física a una magnitud eléctrica. Y el proceso puede ser de dos tipos. Puede ser programable. El proceso puede ser programable o el proceso puede ser también no programable. En el caso de un proceso que es programable, inmediatamente nosotros tenemos que visualizar en este momento una computadora con instrucciones que yo le voy a dar a mi sistema para que realice cierta acción. Obviamente, ese sistema, que es la parte del proceso programable, se va a alimentar de la información de los sensores para tomar decisiones, porque el proceso lo que se encarga es de tomar decisiones para poder entregarnos posteriormente una salida. Si es programable, visualicen en este momento que tengo una computadorcita que estoy dándole instrucciones de lo que tengo que hacer, e inclusive no necesariamente pueden ser instrucciones con palabras clave, porque pueden ser también, iconos, situaciones de programas iconográficos que jalan figuritas de un lado a otro para que el sistema a la salida realice cierta acción. Ahora, si el proceso no es programable, nos vamos a ir directamente a circuitos que son de carácter electrónico, en donde van a alimentarse también de la información de los sensores para tomar ciertas acciones. Por el momento, nada más no los quiero confundir. Si el sistema es programable, vamos a utilizar una computadorcita para descargar un cierto programa con ciertas instrucciones. Si el sistema es no programable, el sistema de control, el circuito de proceso del sistema de control va a ser
ya sea un sistema electrónico analógico o va a ser un sistema electrónico digital. Posteriormente vamos a ahondar en estos temas. Ok, por último, a la salida. La salida, ¿qué es lo que va a realizar o cuál es la función de la salida? Si ya el proceso tomó decisiones de variables físicas que fueron convertidas a variables eléctricas por el sensor, el proceso necesita otorgar la información que evaluó o la información que procesó en alguna parte, en alguna situación, para que quede en evidencia qué fue lo que procesó. Y en ese momento vamos a hacer uso de la salida. La salida van a ser elementos físicos, van a ser componentes físicos que van a trabajar con la etapa del proceso para evidenciar cuál fue el resultado del proceso. Y a la salida, en este caso, los componentes que se conecten o que van a encontrarse aquí, los vamos a conocer como actuadores. Los actuadores son esos elementos que van a estar o que se van a encontrar en la salida de un sistema de control mínimo. Recapitulando, rapidísimo, un sistema de control mínimo tiene 3 etapas: entrada, proceso y salida. En la entrada vamos a encontrar los sensores, los cuales van a encargarse de convertir magnitudes físicas como luz, sonido, temperatura, presión, etcétera, en variables eléctricas, que pueden ser variaciones de voltaje, de corriente o de resistencia. Esa información va a recibirla el proceso de nuestro sistema. El proceso se va a encargar de procesar esa información de variables eléctricas para tomar decisiones con esa cierta información. El proceso puede ser programable o no programable. Por último, a la salida, ya que se tenga la información procesada proveniente de los sensores, la salida nos va a evidenciar cuál fue el resultado de esa evaluación, de ese procesamiento de la etapa anterior, y a la salida vamos a encontrar elementos físicos, elementos muy palpables, que se les va a dar el nombre de actuadores. Actuadores, chavos. Muy bien. Hasta este momento espero que no haya dudas y vamos a poner un ejemplo muy claro de cómo analizar un sistema de control mínimo en un juguetito muy padre, muy elemental, que en algún momento en nuestra etapa de nuestra vida hemos jugado, que es un cochecito a control remoto. Algunos son muy fanáticos de estos juguetes, otros no tanto, pero sí podemos entender cuál es el principio de funcionamiento, ¿sí?, de este sistema. Muy bien, vamos a analizar nuestro cochecito a control remoto desde la entrada, desde el proceso y desde la salida. Tengo en mi coche a control remoto, obviamente, un control inalámbrico que va a enviar señales para que el vehículo reciba esas señales mediante una antena y haga girar unas llantitas para que el vehículo se desplace en forma lineal, hacia la izquierda, hacia la derecha, en reversa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a identificar, ¿sí?, las partes de nuestro vehículo. Como primer parte elemental, el control inalámbrico. Esa es nuestra primera parte elemental de nuestro cochecito, el control inalámbrico. La segunda parte elemental de nuestro cochecito a control remoto van a ser las llantas que están acopladas a unos motores eléctricos, que son los que van a estar haciendo que el vehículo, se desplace por una superficie. En este caso puede ser una superficie plana, el piso, una superficie, o puede ser algo más áspera como la tierra, etcétera. No nos importa, pero los elementos que están haciendo que el vehículo se desplace son esos motores acoplados a unas llantas. Y por último, vamos a tener un tercer elemento, que es lo que está por dentro de la carrocería del cochecito, en donde se alcanza a ver que sale una antena, pero por dentro hay diferentes componentes electrónicos que están recibiendo la señal de este control inalámbrico y que posteriormente hacen funcionar estos motores acoplados a estas llantas. Muy bien. ¿Cuál sería el elemento de entrada de este sistema conocido como cochecito a control remoto? Pues el elemento de entrada forzosamente lo tenemos que catalogar como el control inalámbrico, que tenemos de este lado, y le pongo una flechita, y aquí sería, mi etapa de entrada de mi sistema control conocido como vehículo a control remoto. Esa es la etapa de entrada, el control inalámbrico. ¿Cuál sería la etapa de salida? Muy bien, vamos a cambiar de color. La etapa de salida, chavos, vendrían siendo los motores y las rueditas acopladas a esos motores. Esos son los actuadores, esos son los que están actuando en mi sistema para que el vehículo se mueva hacia adelante, atrás, izquierda, derecha. Entonces, en este análisis que estamos haciendo
las llantas y los motores, principalmente los motores que están acoplados a las llantas, vendrían siendo nuestros elementos de salida conocidos como actuadores. Y por último, nuestra antena. Vamos a cambiar el color. Nuestra antena, junto con todos los componentes electrónicos que están aquí adentro, van a ser mi etapa de proceso. La etapa de proceso va a recibir las órdenes que vienen, en este caso de la etapa de entrada, que es un sistema inalámbrico de un control, ¿sí? Y le va a enviar a la salida, o sea, a los motores, cuándo se tienen que mover y cuándo no se tienen que mover. Mi pregunta es, bueno, ya identificamos que esta antena y los componentes electrónicos internos son etapa del proceso. ¿Será programable o no programable? Si yo pudiera este vehículo estarlo programando para que cada vez que yo active las perillas o las palancas del control se mueva hacia un lado, hacia otro, inclusive variar la velocidad, y yo estuviera continuamente programando este control o este sistema para que el vehículo haga ciertas acciones de manera que yo decida en ese programa de computadora, yo estaría diciendo que el proceso es un proceso programable, pero en la realidad no. En la realidad, un cochecito a control remoto ya viene de fábrica, ya viene estipulado que cada vez que yo mueva las palanquitas, el vehículo se va a desplazar, perdón, hacia un lado o hacia otro. Entonces va a ser un proceso no programable, chavos. El proceso es lo que está aquí adentro de toda esta, de este chasis, de esta estructura del vehículo. Aquí adentro vamos a tener un sistema no programable, pero es la etapa del proceso. ¿Quién va a dar estando las instrucciones? ¿Quién va a dar dando las órdenes para que se muevan los motores acoplados a unas llantas? Y de esta forma muy sencilla, muy elemental, estaríamos analizando un sistema de control mínimo, en este caso enfocado a un cochecito a control remoto. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.